Hola. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas Hola. tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eh, Tengo armado un eco. A ver. ah, si apago el No micrófono. sé si soy yo, porque estoy con un programa que graba. Ahí está bien. Ujú. Ya está, ¿eh? Ah, No sé, el sistema se acomodó. ¿Qué tal? Buenas tardes. sí, buenas tardes. Eh, ¿Vos sos la que se sumó hace poco? No. Sí, Sí, se me sí mezclaron me nombres. sumaron casi, sí, en abril. Eh, bueno, ¿cómo encontraste el curso? Un poquito empezado, pero está todo el material. ¿Le pudiste dedicar tiempo? Sí, sí, le estoy dedicando tiempo y ya hice hoy subí la parte 2 de la unidad uno Ajá. y ahora me estoy poniendo que a la noche tengo que entregar química inorgánica, tengo hasta hoy, y después sigo con el 3, Bueno, así que voy llevándolo a eso. bien. Nosotros en esta materia trabajamos con un foro de consultas, que es el que yo veo todas las semanas, y les tengo que decir cuando se empiece a ver a todos, como a vos, que no han participado mucho con consultas. Y el foro de subir trabajos prácticos, que tiene la idea, Sí. está dicho ahí y hemos tenido una reunión inicial, de compartir entre ustedes los resultados. ¿Sí? No, o sea, yo miro un poco la actividad, pero no corrijo los trabajos de todas las semanas de todo, sino que es cuestión de lo que me comprometo siempre a contestar son las consultas puntuales, que pueden hacer de todo, y que estos trabajos estén subidos o no subidos, no afecta a la evaluación, que es una por unidad. ¿Sí? Que tenemos planteada Sí. ahora para subirle la consigna ahora y trabajar el fin de semana. Creo que la fecha de entrega puse el martes, como para que tengan todo el fin Ujú. de semana y un poco más. Que bueno, ese es un par de ejercicios del tipo de los que han trabajado. La idea siempre es, al evaluar, no sorprenderlo con algo que tengan que estudiarse, sino como controlar que la actividad esté hecha. Así que nuestra evaluación obligatoria es la que viene eh, ahora después de la clase, después de esta charla. Sí. Así que si no has subido los trabajos de las clases uno 2 y 3 y tenés otra materia para hacer, acuérdate que no hay prioridad ahí cumplir. ¿Sí? Pero sí Sí. hacerlo para estar preparada para el que... O sea, hacer los trabajos debería generar preguntas. Yo no espero que, no sé, porque no me preguntan, o sea, estudiaron de otro lado o les sale o son fáciles, pero lo que yo esperaba era que al hacerlo digan, este me sale, este no me sale, escribo la pregunta. Y entre todos ir, Así que si tenés alguna pregunta, no dudes en mandarla al foro de consultas. ¿Sí? Ujú. Dale, Sí, sí. bienvenido. Yo quería poner una pregunta más que nada de cuestiones académicas, porque como no estuve las primeras semanas, me perdí Sí. las videollamadas. Em, ¿Cómo van a ser si esta materia tiene encuentros presenciales? Porque yo soy de Zárate Ujú. y tendría No, no. que buscar, no sé, No, acá alojamiento. todo lo que es modalidad combinada nos vamos a encontrar así online. ¿Sí? Ajá. Sí. O sea, se supone que hay un 30% presencial que los podemos llamar, pero el hecho es que están anotándose gente de afuera, de Ensenada, del Partido de la Plata. Bienvenidos todos. Entonces lo que es contacto presencial o personal, lo hacemos vía pantalla. Esto es presencial. ¿Sí? No te preocupes porque haya viajes. Por lo menos en esta materia. Después el instituto coordina una vez por semestre, probablemente sea ahora en mayo, no sé, o principio de junio, un compacto en 2 días de que estemos todos los profesores de la mañana a la noche en una agenda para decir, bueno, acá se cumplió el contacto con todos en forma más controlada por el instituto. Después cada profesor hace su espacio. Que yo tenga pensado así como ahora, hicimos uno solo de presentación, una charla, no una clase de presentación. Y esta charla invitado era para cerrar la unidad. Como al final de la unidad, con todo trabajado, poder hacer un resumen, poder conversarlo. Sí. Vos me preguntaste enseguida por el aula y el contacto, creo. Se supone que todos entran por lo menos una vez por semana al campus, a cada materia. Eso lo firmaron en un contrato pedagógico que hicimos al principio. Ahora el aviso de la clase estaba ahí, yo no lo volví a mandar por otro lado.
Y lo comento porque siendo 7 y 5 no, no veo una cola de gente queriendo entrar. Pero bueno. Trabajamos lo que estamos, la charla se graba. Eso es buena costumbre avisar siempre, estamos grabando. Así el que no pudo venir puede aprovechar la charla, la pregunta, las explicaciones que hayamos hecho. Ujú. Bien. ¿Tienes alguna pregunta técnica? Si no, yo tenía pensado hacer un resumen. Mm, Sí, creo que tenía una, pero era. A ver. Busca tranquila. Porque estuve viendo así en el foro y en algunos trabajos a las categorías ordinales, puede ser, las llaman cuantitativas también. No sé si puede ser esa. No, diría que no, diría que no. A ver, repasemos. Yo tengo acá O creo que una la pantallita palabra para... cuantitativa. Y yo me quedé así como, no sé de dónde. Dale. Entonces, yo pensaba así. Voy armando un resumen de las cosas que había que Ah, decir antes, así quedan grabadas para el que lo escuche después, y llegamos a ese punto y lo vemos con cuidado. Entonces yo quiero sí, presentar una ventanita donde escribo. ¿Sí? ¿Se ve la pantalla amarilla? sí se ve. ¿La ves grande o un pedacito chiquito? Mm, O sea, ocupa como el principal de la... No. sí, yo lo veo bien. Bueno, dale. Arriba a la izquierda y faltaría por ahí un poquitito nada más abajo a la derecha, pero está como con zoom. Pero después veo todo bien, sí. Está bien. Bueno, digo, por el otro día yo usando esto quería agrandar lo que mostraba un compañero y no lo pude hacer. De alguna manera con este sistema que vos elegís el diseño y ves más grande la que quieras, pero no estoy seguro cómo se usa. Igual hago letra grande porque será grande. Entonces, vamos con el resumen. Esta parte de la materia es estadística descriptiva. Eso quiere decir que trabajamos con datos. Hay problemas de estadística donde uno se preocupa por lo que podría pasar, pero acá es como que tomamos datos reales y los describimos, tratamos de entenderlos, describimos. Eh, Vamos a dejarlo todo acá. Entonces, la idea es que hay un conjunto de individuos, lo voy a dibujar como un conjunto así rectangular, que se llama población, que es todos los individuos que queremos estudiar. Por individuo es una palabra genérica para decir personas, plantas, medidas, lo que quieras ver. Entonces, acá están con un conjunto, el cuadradito se suele usar por un conjunto universal, el conjunto de todo lo que te interesa. Por ejemplo, todas las plantas de trigo de la provincia de Buenos Aires. Cuando uno va a medir algo, no puede con todas, entonces elige una porción, un subconjunto, que es la muestra. ¿Sí? Tenemos toda una parte, que no voy a resumir ahora, de cómo elegir la muestra. Y hay una sola idea básica, y es que la muestra sea representativa del resto de la población. No hay recetas mágicas para que sea totalmente representativa, se hace lo mejor posible. Entonces no es que por comodidad veo todas las plantas que están a 10 cuadras de mi casa, porque no es lo mismo, tengo que recorrer la provincia para ir salteado. Y hay técnicas de cómo aprovechar la construcción de la muestra para con una cantidad de datos tener una buena idea de lo que son los demás. En la estadística descriptiva nosotros nos preocupamos por la muestra. O sea, concretamente se toman datos y hablamos de esos datos. Lo que pasa con el resto de la población es inferencia y es otra etapa de la estadística. Entonces, de esa muestra, con una cantidad de individuos, decimos que la muestra tiene n individuos, y n se llama tamaño muestral. Uno mide algo. Hay algo que querés medir. Medir, por decir medir con instrumento, o encuestar, buscas una respuesta, buscas averiguar algo. ¿Sí? Cuando trato de tener cuidado de no usar palabras que sean muy tendenciosas a cierta aplicación. Uno quiere obtener alguna información, medir algo, encuestar algo, preguntar algo, evaluar algo. ¿Sí? Entonces, hay algo que es lo que queremos evaluar.
Y eso se llama variable aleatoria. ¿Qué tal anda? ¿Esto lo has leído? ¿Te suena todo bien? Si querés preguntar. Sí, me suena porque lo tuve hace tiempo en la secundaria un poquito, Ah, pero ¿lo has hace leído en mucho nuestro fue. material también? Sí, teníamos como un itinerario de estadística. Ajá. Bueno, y, no sé, y yo subí de un libro de Balsarini y compañía, voy subiendo los recortes de los temas para cada clase, ¿no? En el Sí. campus yo puse texto, material de lectura. Ese te preguntaba si cuando lo leíste te resultó accesible o no tuviste tiempo de leerlo, no sé. Estadística para todos, ese me Sí. resultó No. bastante... Ese más livianito. Y el otro se llama eh, estadística, bioestadística, creo, o estadística biométrica. Me acuerdo de los autores. Balsarini, la primera autora. Es el que yo pongo clase por clase, lectura obligatoria. Y tengo Ujú. unos videos de la época de la pandemia, nos quedaron las clases grabadas. Ese es el material que yo ofrezco. Por supuesto pueden mirar de cualquier otro lado, pero la guía la armamos con ese material. Entonces, variable aleatoria es lo que queremos medir. Y se le pone un nombre, se le pone simbólicamente una letra, Y usa nuestro nombre, otros usan X. eh, y te doy un ejemplo. De las plantas de trigo, quiero medir la altura. ¿Sí? Ujú. Lo que querés medir se describe así como una palabra, es descriptivo. No es una fórmula. Es el nombre de lo que queremos medir. Lo mejor nombre que le puedas dar a lo que queremos medir. O queremos medir, no sé, nivel de potasio en ciertas mezclas salinas. Queremos medir tal cosa. Esa cosa se puede medir, esa es la variable aleatoria. Espera. Y entonces, de cada individuo vos sacás una respuesta. ¿Sí? De cada individuo vos sacás una respuesta. Me lo imagino así en una presentación gráfica. Y entonces, si tenías n individuos, tenés n respuestas. Entonces, 100 individuos, 100 respuestas. A esas respuestas las llamamos datos. Y yo, bueno, con los alumnos presenciales que venimos hablando todas las semanas y con ustedes cuando conversamos, trato de ser preciso con las palabras. Porque no es lo mismo variable que dato y por ahí uno lo usa y los mezcla. Entonces la variable para mí es lo que querés medir. Vas, lo medís, obtenés algo. Ese algo, una respuesta. Ese algo es un dato. ¿Sí? Ahora, entonces tenés n datos. Me imagino una lista así, tuk, 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 tuk. Siempre la dibujo así. N datos. De lo que mediste. Ahora, una pregunta importante es, que va a lo que me preguntabas vos, es que tenemos tipos de variable aleatoria según los valores posibles. O sea, vos vas a medir algo. Y antes de que te contestan, antes de que te contesten o midas, vos tenés una idea de cuáles son los valores posibles. Sí. No te van a contestar todos igual, porque esa es la esencia de que sea aleatorio, ¿sí? De que haya estadística, pero te va a contestar dentro de un rango de posibilidades. Entonces, vos podés hacer, por ejemplo, una pregunta que se conteste con palabras, o hacer una medida que se conteste con números. Esa es una primera diferencia. Que cuando revises los valores posibles te vas a dar cuenta. Por ejemplo, yo pregunto, eh, para cada planta de estas, de trigo, se me ocurre preguntar el color de las hojas. Y me van a contestar amarillo, verde, marrón, según la maduración de la planta. Y bueno, yo cuando hago el trabajo de campo y voy anotando, tengo previsto unos casilleritos que dicen marrón, verde, amarillo. O sea, tengo previsto los valores posibles. ¿Sí? Y entonces las respuestas, los datos, son colores. Eh, y cuando la respuesta... Y por otro lado puedo decir, bueno, voy a hacer otra variable. Acá en el dibujito estoy haciendo una variable, pero si en lugar de esta fuera otra. Y decir, voy a medir altura. Voy con un centímetro y voy a anotar 1,75 metros, 2,3 metros, 1,50 metros. Voy a anotar números. ¿Sí? Ujú. Entonces, la primera diferencia entre tipos de variables es si se contestan con palabras, con cualidades o con números. ¿Sí? Si vos revisás los valores posibles, ya te vas a dar cuenta. Entonces, según los valores posibles, se habla de los tipos de variables.
Y la primera clasificación gruesa, porque después hay una más fina, es si las variables son respuestas con palabras o con cualidades o categorías, se dice que la variable es categórica. Se responde con categorías. Una categoría de color, por ejemplo. Categórica. Otro ejemplo podría ser, estamos encuestando a un grupo de gente por el nivel de satisfacción con el servicio sanitario, no sé. Y bueno, en la planillita vos tenés anotado para que elijan. Excelente, muy bueno, bueno, regular, malo. Son categorías. ¿Sí? Entonces, si las respuestas son de ese tipo, la variable se dice que es categórica. Y sinónimo de esto, porque los distintos libros usan distintas palabras, categoría o cualitativa. Ajá. Es lo mismo, exactamente lo mismo. Es el tipo de variable que se responde con respuestas en palabras dentro de un cierto rango de valores posibles. Y después, Ajá. hay cosas que vos vas a medir y obtenés números. Entonces esas se llaman numéricas. O lo que es sinónimo, o cuantitativas. Porque medís Ajá. cantidades. Ajá. Te pongo las dos palabras acá, usamos las dos palabras, depende de dónde lees, puede ser que usen uno o la otra. Pero son dos tipos. Tipo palabras o tipo números. ¿Sí? Ajá. Hasta ahí vamos. Sí. Y te hice un par de ejemplos. Ahora, las categóricas que te responden con palabras, hay dos tipos a separar. Las nominales. Espera que te corro un poquito la pantalla acá. Y las ordinales. Entonces, cuando me preguntaste ordinales, estábamos adentro de este esquema. ¿Sí? Ajá. Es una parte de esto que te cuento. ¿Cuál es la diferencia? Las respuestas que te dan en palabras puede ser que se tenga sentido ordenarlas entre sí. Por ejemplo, cuando digo nivel de satisfacción, vas desde más satisfecho a menos satisfecho. Y hay toda una graduación. Una graduación natural por el sentido de lo que estás preguntando. Entonces se pueden ordenar. De mejor a peor, de más grande a más chica, no sé. Lo que te suene natural ordenar. Y si se pueden ordenar Sí. se llaman ordinales. En cambio, puede ser que las respuestas sean tipo colores. No sé, marrón, amarillo, verde. Y eso no puedo decir cuál viene antes que cuál. Simplemente son distintas, pero no tienen un orden natural. ¿Sí? Sí. Eh, hay muchos ejemplos. No sé, vamos a cambiar de la biología a cualquier otro tema. Estás haciendo una encuesta sobre preferencia de club de fútbol. ¿De qué club sos? Y te dicen Vélez, Ajá. Boca, Independiente, Gimnasia, Estudiante. Y que lo vas a ordenar de alguna manera. Y no. ¿Sí? O sea, Ajá. son todos clubes. En cambio, si te Sí. preguntan algo ordinal, podría ser. Bueno, suponete que te preguntan por altura de las plantas. Pero el encuestador tiene una planillita que te permite anotar muy alta, alta, baja o muy baja. Te Ajá. contestan palabras, no en números. Pero son números son Sí. palabras que se pueden ordenar. Esas son las variables cualitativas ordinales. ¿Sí? Y te Ajá. aconsejo que no digas ordinales solas. Son cualitativas ordinales. Ajá. Sí, sí. Es una primer clasificación y un detalle. En Ajá. cambio, puedo seguir. Estás anotando, ¿no? Así que te dejo. Decime si. Sí, ahí anoté, sí, sí. Dale. Si te contestan con números, o sea, podés tomar una medida preguntando un valor y te contestan números o puedes ir con instrumentos. Para el trabajo de ustedes, me imagino de laboratorio, es más probable que tengas un instrumento que mide algo. Y cuando mediste sale un número. Bueno, medís distintas muestras, distintos individuos de la muestra, y te salen distintos valores porque andan medio aleatorio. Cada número es un dato numérico
Y esos números, entonces ahora estamos hablando de un ejemplo de variables numéricas. Hay de dos tipos. Discretas o continuas. Y eso se refiere a si los números, cuando decimos que una variable numérica es discreta, es porque los resultados posibles, los valores posibles, son números tipo de contar. Tipo que si no es uno es el siguiente. Discreto es, no hay valores intermedios. Por ejemplo, cantidad de hojas en una planta. 1, 2, 3, 4. Son números. No hay 2,5 hojas ni 2,78. ¿Sí? Ujú. Discreto, van de a uno. Como los números naturales se dice. Ajá. En cambio, si medís con un instrumento de precisión y te da números con decimales, no es que tenés un número y el siguiente ya es bien distinto. Son todos muy pegaditos. ¿Sí? Te vas en una balanza de precisión, medís algo y mide 1,258 gramos, 1,259, 1,260. Son como un montón de valores no separados, uno a continuación del otro. Se dice que son variables continuas. Que matemáticamente se asocia con los números reales. ¿Te acuerdas la diferencia entre números naturales, que son 1, 2, 3, y los reales, que son con todos los decimales que quieras? Bueno, Ujú. esos son los tipos de variables. Tipos de variables aleatorias con los que trabajamos. ¿Por qué nos interesa desde el principio esta clasificación? Porque después, según el tipo de variable que estés trabajando, es cómo vas a describir tus datos, cómo vas a trabajar. No se hace lo mismo si tenés variables categóricas nominales que si tenés variables numéricas continuas. Es como que hay técnicas específicas o formas específicas de trabajar para cada tipo de variable. Sí. Uno podría organizar un curso diciendo, bueno, vamos a hacer todo lo que se hace con las categóricas nominales. Capítulo 2, vamos a hacer todo lo que se hace con las categóricas ordinales. Capítulo 3, numérica discreta. Capítulo 4, numérica continua. Y terminaste. Nos llevaría mucho tiempo. Y aparte, no son tan distintas las cosas que se hacen como para hacer todo por separado. Hay cosas que se hacen igual y detalles que se hacen distintos. Entonces, lo que venimos haciendo nosotros es recorrer conceptos y ver cómo se usan o cómo se aplican, cómo se elaboran en ejemplos. Y según el tipo de variable que descubrís en el ejemplo, hay recomendaciones de qué hacer. O si se puede o no se puede hacer tal cosa. Ujú. Bien, hasta acá estamos entonces con el esquema de qué estamos hablando. Estamos tomando datos. Cuando terminamos de tomar datos vamos a tener una lista de n datos. Son una muestra de 100 individuos, son 100 datos. Y esos datos van a ser, bueno, son aleatorios, así que van a ir tomando, van a parar siendo valores distintos. Tenemos que estudiar ese conjunto de datos. De alguna manera se dice cómo está, es una distribución de valores o de respuestas en un conjunto de datos. Y las recomendaciones para organizar tus datos, o sea, primero organizarlos para apreciarlos mejor. La primera recomendación es ordenar esta lista. Si se puede. ¿Siempre se va a poder ordenar? Y depende si hay una forma de ordenar. Y acá estamos, que con las variables categóricas nominales no se puede ordenar. Con las ordinales sí. Y los números también se pueden ordenar, porque los números se reconocen que van de menor a mayor. Entonces, suponete que son números continuos. Y estos datos son las alturas de las plantas. Y bueno, vos fuiste mirando plantas y fuiste anotando. Y están todos mezclados. Una alta, una bajita, una de medio. ¿Sí? Bueno, reordena todos esos datos y pone desde la más baja a la más alta. O si querés de la más alta a la más baja, como quieras. ¿Sí? Ese como quieras es importante que cuando uno organiza los datos siga un protocolo que lo define el que organiza el estudio. Si vos tenés que hacer un estudio de datos, decís, bueno, yo lo hago de tal manera. O pedís consejo, o pedís un modelo y decís, bueno, lo sé cómo lo hace tal. Pero decidís cómo trabajar porque hay muchas maneras de trabajar. Y por ejemplo,
Cuando ordeno, ¿qué ordeno? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? No sé, pero avísalo. ¿Sí? A ver, les solía decir que no dije ahora. La idea de esto es que vos te manejes, que vos puedas presentar un informe. Imagínate que a vos te tocó ver estos datos. Por ahí fuiste el que fue al campo a medir las plantas, o por ahí te lo pasaron y llegó una hojita. Pero vos agarras esos datos y querés elaborar un informe. Y en el informe tienen que estar las cosas más importantes que se observan. No tienen que estar todos los datos. Imagínate que tenés un jefe y le querés pasar el informe al jefe. Y el jefe lo quiere leer rápido. O sea, quiere aprovechar tu trabajo para que esto ya esté organizadito y vea rápido la información que busca. Entonces, a eso vamos, hay que organizar los datos. Y hay que observar características y anotarlas. Entonces, yo voy a abrir otra hojita o otra parte en blanco para decir que uno normalmente trabaja con una lista de datos que ya están ordenados. Bueno, si la variable es nominal, no puedes ordenar los colores en orden. Pero por ejemplo puedes agrupar todas las hojas, todos los que te dijeron marrón juntos, todos los que te dijeron amarillo juntos. Una cosa que al golpe de vista veas más cuántos se repiten o cuáles hay. Entonces tenemos los datos lo mejor ordenado que podemos. Datos ordenados. Tipo, un dato, otro dato, otro dato, otro dato. No invento números para ser genérico. Tienen los ejemplos para hacer en la práctica. La cuestión es que hay n datos. Podemos decir está el dato 1, el 2, el 3, hasta el n. La cantidad que te haya tocado. Y están ordenados. Pues, imagínate que son números de menor a mayor. Bueno, hay varias preguntas para hacerse una vez que tenés esto. La primera pregunta es los valores posibles. Que no es lo mismo que los datos. Los valores posibles era qué respuestas esperabas o qué respuestas permitidas en tu planilla. Los valores posibles. O resultados posibles, a veces decimos. O respuestas posibles, depende del contexto. O medidas posibles. O sea, depende del qué valor encaje mejor con lo que estás trabajando. La pregunta es si se repiten. Y si se repiten, ¿cuántas veces? Cada valor posible, la cantidad de veces que se repite se llama frecuencia de ese valor. En la lista de datos, el color rojo tiene tal frecuencia, tiene 15 apariciones. ¿Sí? Sí. Entonces, esto tiene sentido cuando los valores se repiten. Déjame decir. Si vos tenés, no sé, 4 o 5 valores posibles y tenés 100 datos, y seguro se van a repetir. Porque tenés, has hecho más veces la pregunta que respuestas distintas había. ¿Sí? En cambio, si tenés 1000 valores posibles y preguntaste 100 individuos, y por ahí te dan todo distinto, porque hay muchos valores distintos. Bueno, eso pasa en particular con la variable numérica continua. La variable numérica continua, que son valores de precisión, no es tan probable que se repitan valores. En cambio, si te preguntan por colores y te dan a elegir entre 3 colores, y seguro que se van a repetir. O si preguntabas notas de un examen, que van de 1 a 10. Esa sería una variable discreta como ejemplo. Notas de examen, que los maestros tienen ahí la instrucción de no poner con coma. O sea, o ponen 1, o ponen 2, o ponen 3, hasta 10. Son discretas. Entonces, estás con unas planillas ahí en el Ministerio de Educación de 50.000 alumnos. Venían de toda la provincia. 50.000 alumnos. ¿Y qué notas sacaron? Y bueno, va a haber muchos que sacaron 1, muchos que sacaron 2, muchos que sacaron 3. Y te va a interesar calcular cuántos sacaron 1. O cuántos sacaron 10. Bueno, cuántos es la frecuencia del valor 1, la frecuencia del valor 2, la frecuencia del valor 3.
¿sí? Cada valor distinto tiene su conteo y su frecuencia. Eso es lo que se llama frecuencia absoluta. Frecuencia te venía diciendo, y absoluta es cuando la contás directamente en cantidad de respuestas. Ahora, muchas veces interesa, o sea, a mí me dicen, mira, alumnos que saquen 7, hay 82. Y así como te dije, no sabes si son muchos o pocos, porque depende de cuántos relevaste. Si son 82 de 100, uy, son la mayoría. Si son 82 de 50.000, son re poquitos. Entonces el número así absoluto a veces no te dice suficiente. Y uno prefiere la frecuencia relativa o la frecuencia porcentual, que es comparada con el total de individuos de la muestra. Entonces, la frecuencia relativa, en las tablas le podemos poner FR. Vamos a poner completito hoy. Es un número que se consigue haciendo la cuenta, igual vamos a poner, de frecuencia absoluta, voy a poner frecuencia absoluta, dividido la cantidad de individuos en la muestra, dividido el tamaño muestral. Es la relación de los que tenés respecto al total. Y fíjate que estos números, lo que te dé esta cuenta, es una fracción, o lo haces con calculadora y le dejas que lo ponga con coma. Siempre va a 0, algo. Porque la frecuencia absoluta es una cantidad dentro de los n que preguntaste, típicamente menos que n. Entonces es normal que dé 0, algo. Y al golpe de vista, un 0,5 es la mitad de la muestra. Un 0,1 es un décimo de la muestra, un 0,9 es 9 de cada 10. Entonces es un número que se compara con 1. Eso voy a poner acá. Se compara y técnicamente se usa un montón. Técnicamente se usa muchas fórmulas, sirve para muchas cosas. Pero coloquialmente, cuando vos le querés contar a alguien, la misma idea de que la frecuencia sea relativa suena más linda cuando la haces en porcentajes. La gente está más acostumbrada a hablar de porcentaje. ¿Sí? Entonces, si tenés la mitad de la gente que contestó lo mismo, es el 50%. En frecuencia relativa sería un 0,5. Pero por ahí te quedas mirando y diciendo, no me suena qué significa. Te dice un 50% y te suena mucho mejor qué significa, ¿no? Entonces también se usa la frecuencia porcentual. Que se calcula como la frecuencia relativa, FREC-REL, directamente multiplicada por 100. Y todo esto uno lo puede pensar como una regla de 3 simple. La regla de 3 simple sería, si n individuos son el 100%, una cantidad de individuos que es la frecuencia absoluta que contaste, ¿y cuántos son? Y es la frecuencia absoluta por 100 sobre n. ¿Qué es lo que veo acá? Frecuencia absoluta sobre n por 100. El manejo, más que fórmulas armadas de memoria, yo sugiero que lo hagan siempre por regla de 3 simple. Bueno, y con estas frecuencias las calculás para todos los valores posibles y la forma de mostrarlas es en tablas o en gráficos. ¿Has leído por ahí qué tablas hay y qué gráficos hay? Sí, estuve viendo, bueno, frecuencia absoluta, absoluta acumulada, relativa. Bien, también existen las frecuencias Igual. acumuladas, que no te conté acá, pero las tenemos por ahí. Hoy estamos de resumen. Y entonces uno hace su tabla de frecuencias. El libro que estamos siguiendo lo llama tabla de contingencia. Sí. Pero creo que la mayoría lo llama tabla de frecuencias. Y la forma de organizar una tabla de frecuencias es poner en una columna los valores posibles. No los datos, sino los distintos valores que pueden tomar los datos. Lo que vengo llamando los valores posibles de la variable aleatoria.
que cuando vos presentás la tabla y elegís alguna palabra que describa lo que estás haciendo. Por ejemplo, ponés color de hojas, altura de planta, nota de examen. Y acá van todos los valores posibles. Y si si el valor es ordinal, ponelos ordenados. A nadie le gusta verlo desordenado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los valores posibles del asunto de las notas de examen sería 1, 2, 3, hasta 10. Y la cantidad de renglones que tenga esto es la cantidad de valores posibles. Una columna. Y lo armas como tabla y después armas columnas para lo que quieras poner. Lo básico es poner la frecuencia absoluta. Tengo las notas de no sé, 15.000 alumnos, dije, a ver cuántos sacaron 1. 114. Por inventar. ¿Cuántos sacaron 2? 352. ¿Cuántos sacaron 3? Y 3 no pone la gente. O pone 2 o pone 4, ¿viste? En común. Entonces de pronto, y 3, no sé, 2 profesores se les ocurre poner 3 porque es muy raro. ¿Sí? Bueno, es una distribución de datos que te da una idea de cuántos alumnos malísimos, medianos o mejores hay. Y si vos terminás de hacer esta lista, no sé, 10 sacaron 450 alumnos, si sumás todas estas frecuencias, ¿cuánto te tiene que dar? No el número, sino qué es lo que te tiene que dar. Te tiene que dar la cantidad total de n. Claro, te tiene que dar n, la cantidad de datos que tenés. Porque lo que uno ha hecho acá es repartir tanto de tal tipo, tal tipo y recorrió todos. Perfecto. Bueno, esa es la frecuencia absoluta. Y ahí al golpe de vista vos ya ves, no sé, la mayoría está acá, de esto hay poco. ¿Sí? Se ve mucho más que en la tabla original. Si vos tenés 15.000 números, no ves nada. Y si tenés esta, es un resumen. Ya tenés más información a la vista. O sea, tenés la información, pero más a la vista. Que la idea era armar un reporte. Y después podés agregar las tablas que quieras. O sea, si querés la frecuencia porcentual, se puede hacer con un por ciento. Y te hace la cuentita que saca al costado para cada frecuencia absoluta y pones la porcentual. Y las porcentuales son más fáciles de comparar. ¿Sí? Un 50% contra un 20% te das cuenta de la relación que hay. Más fácil que con números como están estos ejemplos. Y si sumas los porcentajes, tiene que sumar 100. Con la misma idea que dijiste vos de tener el total de los datos de la muestra. Y sabes también que existen las frecuencias acumuladas, que vas sumando las frecuencias de cada categoría anterior. Ahí te hago un comentario. ¿Tiene sentido acumular las categorías anteriores o los valores anteriores si los valores se pueden ordenar? ¿Sí? Acá tiene sentido sumar, mira, hasta 1, 114 alumnos. Hasta 2, le sumo 352, creo que da 466. Hasta 3, 468. Entonces uno lee esto y dice, mira, hay 468 alumnos que sacaron de 3 para abajo. Pero tiene sentido decir para abajo. Y vos ya te imaginas que es 2 y 1. En cambio, si estos no tuvieran orden natural, si fueran los colores de las hojas, rojo, no, rojo, verde, marrón y amarillo, ¿y para qué voy a acumular la roja con las amarillas? No me da información. ¿Sí? Entonces, hay cosas que corresponde hacer según el tipo de variable y cosas que no. Las frecuencias acumuladas se hacen solamente cuando la variable se puede ordenar. Que son los casos de la nominal, perdón, de la cualitativa ordinal y las numéricas. Por ahí se suele decir, porque cada autor redacta con su estilo, que de las 4 tipos de variables que vimos, hay 3 que son ordinales. ¿No? Las que son cualitativas, ordinables, y los números. Porque aunque no lo haya escrito, los números se pueden ordenar. Entonces, si leíste en algún lado la diferencia entre ordinales y no ordinales, puedo decir que todas estas son ordinales. ¿Sí? Sí. O ordenables es otra forma de decirlo que me gusta más. Como que transmite más. Entonces, los números y las cualidades ordinales se pueden ordenar
Y si se pueden ordenar, se pueden hacer cosas como acumular las frecuencias sumando la primera y las que siguen y las que siguen. Bien. Bueno. Y también se pueden hacer gráficos. Eso sería una tabla. Y también se... Por allá ya se me corrió, pero decía tabla de frecuencias. Y para este costadito me hago lugar. También se pueden hacer gráficos de frecuencias. Falló ahí, que tan mala letra. Me patinó. Gráficos. Que son del tipo... En un plano. En el eje horizontal. Poner los valores posibles. ¿Viste? Tu variable tenía tales valores posibles. Si son ordenables, los pones ordenados. Si son categorías ordenables como malo, regular, bueno, muy bueno, haces marquitas para cada uno como separadas. Si son números, si tenés algo que hacer. No, me Te, estaba te, te, hablando te, mi mamá y te llaman. Tranquila, estamos como en casa. Si querés contestar, No, está bien, está bien. de veras, en confianza. Si son números, lo marcas como números, una recta numérica bien ordenada. Sí. Si son 4 categorías, tipo malo, regular o bueno y muy bueno, y pones 4 en orden separaditas. ¿Sí? O sea, este eje no necesariamente son números, son marquitas. Si es numérica, sí, pones números, todo bárbaro. Y en este eje pones las frecuencias. Vos elegís si pones la frecuencia absoluta, o la relativa, o la porcentual. Pero bueno, cada marquita tiene una frecuencia que se dibuja con una barra a la altura que corresponda. Acá tenés la frecuencia. Y esta marquita tiene una barra más grande, que decir que tiene mayor frecuencia. Y esta tiene una barrita más chica, que decir que tiene menor frecuencia. Y al golpe de vista vos podés comparar. ¿Sí? Estos gráficos tienen otra pinta si la variable es numérica discreta. Porque en lugar de marquitas, así de rayita como marca en la base, y si son números, ponen los números. Pones 0, 1, 2, de tipo en la escuela, digo, recta numérica. Y entonces la frecuencia de la respuesta 1 no la haces ancha como una barra, la haces finita como un palito. Y la respuesta 2, siempre acá frecuencia, ¿no? Y acá los valores de la variable. Y entonces, nada, son cuestiones de estilo que tienen alguna pinta según lo que estés haciendo. Los de variables numéricas así discretas separadas se hacen con palitos. Los de categorías se hacen con barras. Y los de variable continua, variable numérica continua, tenés el eje de valores, tenés el eje de frecuencias. La variable continua se organiza en intervalos. Desde acá hasta acá, desde acá hasta acá, desde acá hasta acá. Igual de largos todos. Pero lo que pasa es que la variable con mucha precisión, con muchos decimales, no vas a encontrar valores repetidos. Entonces esta pregunta que estamos haciendo, de si los valores se repiten y cuántas veces, no tiene sentido para la variable numérica continua. Tengo un montón de datos y son todos distintos. De pronto. ¿Podría explicar otra vez eso último, profe? Pues me perdí. Fíjate. Que no sé. Hablaba de variable, no puse los carteles, pero esta sería cualitativa, Sí. ordinal o nominal. Esta sería numérica discreta. Los quiero hacer todos juntos para decirte que la idea es la misma, cambia el estilo del dibujo. Y acá en la última, por ahí no están lo mismo, o sea, vale la pena hablar un poquito más. Si tenés una numérica continua, como decíamos por ejemplo, la altura de planta de maíz, o la concentración de potasio en ciertas muestras de laboratorio, de pronto vos tomaste tus 200, no sé, 200 datos, vamos a dibujar por estos numeritos, los datos tenés, ponle que son 200.
Y hay distintos datos, porque es aleatorio, pero empezás a mirar y repetido no hay ninguno. Porque tomaste un número con 4 decimales y por ahí eran parecidos pero cambió un decimal y ya no decís que se repiten. Ujú. La noción de repetirse no es muy aplicable a variable numérica continua o para medida de precisión. Entonces, ¿qué se hace? Se organiza dentro del rango de los valores que aparecen. Yo podría marcar en este eje de valores un montón de puntitos, bueno, otro color, que son los datos. Apareció este valor, este valor, este valor, un montón. Acá aparecieron muchos parecidos, acá apareció un poco, o sea, se ve más denso o menos denso esto. Son características que te interesan. Ahora, Ah, así fue el ejercicio 3, puede ser, de la parte 2. decime El de el tema, no me acuerdo por número. Sí, sí. ¿Qué el hacemos? peso era como, entonces cuando me acuerdo que yo lo ordené, los primeros intervalos de clase por ahí que habían tomado el veneno no tenían, Ujú. no había, me daba 0. Cierto, porque los datos eran. Ahí son dos variables aleatorias distintas, o dos poblaciones, mejor dicho, dos poblaciones distintas. Los que habían Sí, tenido el herbicida y los que no te ven el herbicida. Y los ratones con herbicida eran todos mucho más flacos, porque estaban, sí. tuvieron un problema, le hizo Entonces, mal. Y sí. los otros eran todos saludables, más morrudos. Y se nota esa comparación. Sí, sí, tal cual. Veo que lo has laburado. Entonces, lo que tiene sentido contar no es cuántas veces aparece un valor, sino cuántos valores aparecen dentro de un rango, de un intervalo de clase. ¿No? Ya te has leído por ahí que estas cosas se llaman intervalos de clase, que se toman todos igual de largo, que justo tenés el límite inferior y el límite superior de cada intervalo. El valor límite tiene que pertenecer a un intervalo y no al otro. O sea, si te cae un dato que, no sé, acá dice 2 y es justo 2, ¿de qué lado lo pongo? Y tenés que tener un criterio de decir, bueno, lo pongo del anterior, lo pongo el que sigue. Todo eso para poder contar Ujú. bien. Y entonces uno cuenta la frecuencia, la cantidad de datos que caen en un intervalo. Cambiamos la palabrita. Cantidad de datos que se repiten, la cambiamos por cantidad de datos que caen en el mismo intervalo. ¿Sí? Y ahí sí tenés frecuencias. 5 datos en este intervalo, 14 en este, 22 en este. Y haces tu dibujo de frecuencia así en altura con los demás. La diferencia del golpe de vista es que acá uno dibuja, vamos a poner el mismo color para no exagerar, dibuja barras, pero tan anchas como el intervalo. Y entonces las barras le quedan pegadas. ¿Sí? Te convences que estamos haciendo siempre lo mismo. O sea, la esencia es, para cada valor o para cada clase, marcar la cantidad de datos que entraron ahí. Sí. Cuando rescatamos que hay algo que es esencialmente lo mismo, pues ya sintetizamos, aprendimos. Y, y tiene como aspecto distinto o algún detalle distinto para decir para los distintos tipos de variables. ¿Sí? Y este último dibujo en particular, no sé si te acordás cómo se llama. Em, un histograma. Exactamente, exactamente. Has laburado, estás en tema. Bueno, es como lo mismo que los otros, son gráficos de frecuencia. Pero si te dicen histograma, la palabra es solamente para variable continua. Ujú. En cambio, esta idea allá arriba en variable cualitativa, que era la idea es la misma, y le dicen gráfico de barras. Entonces nos tenemos que acostumbrar a los nombres de las cosas, pero si son más o menos esencialmente lo mismo, tratar de darnos cuenta que estamos haciendo, en cada caso, contar frecuencias, graficarlas encima de la marquita de la variable. Bien, Ujú. esta era toda la parte de frecuencias. Y por los comentarios que me hiciste, has visto los problemas. Profe, Sí, ¿cómo se llamaba cómo se llama el gráfico de numérica discreta, el que está en el medio? Ese que nombre. no le puse nombre porque no me suena a ningún nombre particular. Es un gráfico de Ah, barras, pero las barras se ujú. dibujan finitas. ¿Sí? Sí, Entonces sí. le dicen. Le pueden decir cosas que son medio sinónimos y cada uno pone su forma de decirlo. De eso hay libertad, ¿eh?
Yo te digo los nombres que son más característicos. Entonces, este que me preguntas es esencialmente un gráfico de barras, pero las barras se Ujú. dibujan como líneas finitas. No he Sí. visto a nadie que diga gráfico de líneas, que sería un nombre razonable, pero no se usa. Es un gráfico de barras que se pone en finita. Bien. Y de este conjunto de datos que hemos ahí caracterizado cómo están distribuidos por frecuencias, uno hace medidas. Nuestro libro lo llama medidas resumen. Otros libros lo llaman parámetros estadísticos muestrales o estadísticos muestrales. Perdón. El adjetivo muestrales es porque estás trabajando con la muestra. Poblacionales sería otra cosa. Esos parámetros estadísticos son observaciones que se hacen sobre el conjunto de datos y que esa observación se traduce en un valor. Se miden las observaciones, se miden cosas. ¿Sí? Y, y estos parámetros estadísticos, voy a agrandar acá de vuelta, diría que conviene, para organizarse, reconocer que hay de varios tipos. Entonces, ¿qué serían? Voy a cambiar de color acá porque cambiamos de tema. En azul, parámetros estadísticos. Voy a tratar de organizar un cuadro. O un cuadro sinóptico, un diagrama. Para que ayude al resumen. Siempre la idea es querés medir querés medir o cuantificar, se dice, dar un valor numérico a características de la distribución de datos. Y te interesan varias cosas. Por un lado te interesa dónde está el centro de estos datos. Con lo que se llame centro, que hay que medio precisar qué es. ¿Sí? Entonces, mira, yo miro este gráfico y digo, el primero y digo, mira, los datos están centrados en esta columna porque es la más alta. Es una manera de Ujú. decir por dónde es el centro de datos. ¿Sí? O si son números, tengo la lista de números, así como los datos, todos números, y puedo tomar todos los números distintos y sacar el promedio. Y decir que el centro está dado por el valor promedio. O puedo hacer otras cosas, como recorrer, no sé si son 200 datos, dejé el ejemplo, recorrer la lista hasta la mitad, llegar al dato 100. Mejor dicho, más técnicamente lo que voy a decir es, paro entre el dato 100 y el 101, porque dejo 100 datos arriba y 100 datos abajo. Esa es la definición precisa de la mitad de una lista. El nivel donde dejas la misma cantidad por encima que por debajo, o la misma cantidad antes que después. Bueno, si Ujú. yo vengo a la mitad de la lista y digo, bueno, el dato que está ahí es el centro de mis medidas. ¿Sí? Son distintas formas de caracterizar centro. Entonces no se dice que son medidas del centro, se dice que son medidas de tendencia central. De tendencia, es una forma más liviana de decir que estás dando una información que te da una idea del centro, pero que esa idea no es muy precisa. Es una tendencia. Entonces hay medidas de tendencia central o parámetros de tendencia central. Eh, Hay parámetros de forma o de forma y simetría que los pongo acá pero no los trabajamos. Te comento nomás una idea. Mira, acá ubiqué el centro, por ejemplo esta columna más alta. ¿Y el centro cómo está respecto de los demás? Y está más Está tirado a la izquierda. ¿Perdón? Sí, más alto. es más alto. Pero está más tirado a la izquierda que a la derecha. Está más tirando a los valores menores. Entonces algo de forma. ¿Sí? Vagamente lo digo. En los gráficos se ve una pinta de forma. ¿Y es simétrico o no es simétrico? Y respecto del medio,
Mirá, tengo más datos de un lado que del otro. Así que no es simétrico. ¿Sí? Podría ser simétrico o no ser simétrico. Podría ser tirado a la izquierda o tirado a la derecha. ¿Sí? Ese tipo de observaciones también se hacen, pero no las trabajamos. Así que lo comenté para tacharlo. Pero son observaciones que uno quiere hacer y las quiere informar. ¿Sí? Otras medidas que se hacen, que sí trabajamos, son las medidas de posición. Medidas de posición. ¿A qué se refiere la idea de posición? Vuelvo a la lista de datos ordenados y se refiere a recorrer la lista y pararse en alguna posición predeterminada. No por los valores que hay, sino por cuántos datos recorrí. ¿Sí? Acá tengo el orden y acá tengo los numeritos, o los colores, o la cualidad que sean, los datos. Entonces, puedo decir, mira, yo quiero ir hasta recorrer la cuarta parte de los datos. Llego hasta la cuarta parte y me fijo qué dato hay ahí. Es el dato característico de la posición un cuarto. Si voy hasta la mitad de la tabla, veo qué dato hay ahí y es el dato característico de la mitad de la tabla. Y la posición mitad se relaciona con centro, así que también sirve como tendencia central. O quiero los 3/4 de la tabla. ¿Sí? O quiero recorrer el 30% de la tabla. Si siempre la idea es recorrer hasta cierta posición, tipo, vengo caminando, bajando hacia así, hasta tal lugar, y ahí voy y espío qué valor tengo. Entonces, el dato que está acá es el dato característico de la posición tanto. Esas son medidas de posición. Que tienen su nombre que ahora vuelvo. ¿Sí? O sea, según vas a la mitad, al cuarto, al tanto por ciento, tienen nombres. Pero la idea de posición es esa. Recorrer la tabla y ver qué encontrás por cantidad de datos. Ordenado. Si no se pudieran ordenar no tiene sentido recorrerla. La idea es, voy pasando de menor a mayor. Y el último tipo que vimos, ya la clase 3, son las medidas de dispersión. No sé si llegaste a leer todo porque fue mucho para el poco tiempo. No, hasta la 3 no llegué. Claro, tenemos el resto de la semana. Y la charla de hoy para ayudarte a resumirlo. Sí. ¿Qué es la idea? ¿Cuál es la idea de dispersión? Todas estas cosas tienen una idea atrás. Más allá del nombre, tiene una idea atrás. La idea de dispersión es, mira, se puede decir que, otra vez mirando los dibujos, los gráficos, se puede decir que los datos están muy concentrados si la mayoría está cerca de un lugar y hay pocos lejos. O que están dispersos si yo encuentro bastantes valores distintos. O encuentro valores lejos del centro. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer encima de esto. Un patrón de... Acá encima de histograma, por ejemplo. Si acompañas el medio de cada escalón de estos, se dice que existe un polígono de frecuencias. ¿Sí? Que te da una envolvente así la forma de esto. Si vos tuvieras muchos intervalos, este polígono será como de muchos segmentos y ya se parece a una curva. Entonces al golpe de vista uno puede pensar en una curva. Yo voy a poner y sacar acá para ilustrar. Entonces, si cuando haces la curva, te da una cosa, como que hay datos por acá, y pinta alta en un poco lugar, y después baja, se dice que tiene un pico angosto. ¿Sí? Y ese golpe de vista, ese perfil, corresponde a datos concentrados, poco dispersos. Concentrados es poco dispersos. ¿Puede ser más concentrado? Sí. Podría ser poquito, 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 muchos acá, en este pequeño intervalo, y de vuelta poquito. Eso es más concentrado. ¿Sí? En cambio, un perfil de datos más disperso sería, mira, tengo una buena altura acá, pues tengo una cantidad de datos, acá más y acá el máximo y acá menos, pero sigo teniendo una cantidad importante de datos. En este intervalo que está lejos y en aquel que está lejos. Entonces tengo una frecuencia alta, es que todavía tengo datos ahí.
y esa se dice que es dispersa. Entonces, ese perfil es como el ancho de la... En estos dibujos gráficos es el ancho de la distribución de datos. ¿Está angostita en una región o está ancha? Bueno, disperso quiere decir ancho. O sea, disperso, que desparramado. Disperso es la palabra técnica y entre nosotros podemos decir desparramados. Muy desparramados. Bien, entonces, esos son los tipos de medidas y las ideas que queremos rescatar. Y de cada tipo tenemos algunos. Tenemos en nuestros libros, en los libros de principiantes, digamos, porque es el primer curso que hacemos, los más típicos. Pero después existen cosas más elaboradas. ¿Sí? De eso también hay que dejar la idea. Hacemos como una introducción que nos da una idea de cómo se trabaja, pero de golpe en un informe te dicen, ponela no sé qué. Y es la palabra que la primera vez que lo escuchaste. Y bueno, vas a un libro o vas a internet y decís, a la no sé qué se calcula así, con la idea de decir si esto es más, no sé, si está inclinado, o sea, características. ¿Sí? Hay más que estas. Pero bueno, ¿cuáles trabajamos nosotros? De tendencia central trabajamos 3. ¿Llegaste a leer esta parte? Te pregunto para acompañarte, ¿no? Me acuerdo de antes, moda, mediana y media, ¿puede ser? Es eso, y aparte cuando uno se lo aprende lo recita casi de memoria. Todos salimos Sí, sabiendo que existe la media, la mediana y la moda. Pero no todos las distinguen, porque se nos mezclan. sí. Es típico. Entonces vamos a hablar un poquito de cada una. Eh, Media. Y a la media, el nombre completo es media aritmética. Yo prefiero poner un nombre más largo porque si no se te mezcla porque se parece nada más. Y nada, molesta. Media aritmética. ¿Qué es la moda de un conjunto de datos? Vos te organizás las frecuencias y te fijas cuál de los valores posibles tiene la frecuencia más alta. O sea, buscas por frecuencia. La moda, como se busca por frecuencia. Mirás la columna de frecuencias, la que tiene frecuencia más alta es la respuesta moda. ¿Sí? O en la tabla de contingencia de frecuencias, buscar las frecuencias, encontrar la más grande. Sí, poner que acá hay un... Si eran 15.000 alumnos, suponete que la nota 6 la sacaron, no sé, 8.000 alumnos. Mucho más que los demás. Esta es la frecuencia más alta. ¿Sí? La moda no es 8.000. 8.000 es la frecuencia que te permitió detectar que 6 es la moda. La moda es el valor de la variable que más se repite, que más frecuencia tiene. ¿Sí? Entonces, como siempre podemos contar frecuencia, sea ordinal o no sea ordinal, sea numérica o sea cualitativa, siempre se puede hablar de moda. Con una sola aclaración. Me olvidé de borrar estas manchas rojas. Tenía que hacer control Z. Bueno, quedaron ahí. Una sola aclaración. Cuando uno trabaja las variables numéricas continuas, viste que la repetición no la contás por valor, la contás por intervalo. Sí. Por intervalo de clase. Entonces, en lugar de decir la moda es tal, se dice el intervalo modal. Está el intervalo. El intervalo modal es el que va desde 14 gramos a 16 gramos. Perdón, más que intervalo modal, la palabra que se usa es la clase modal. ¿Sí? La clase modal es el intervalo que tiene mayor frecuencia. El intervalo dentro del cual cayeron más datos. Cuando hablas de variable numérica continua y haces este trabajo de separar intervalos, también hay una palabrita que no mencioné todavía y quiero mencionar. Es que si vos mirás el valor que está en el medio de cada intervalo, te da... se puede decir que es el valor representativo del intervalo. ¿Sí? Si este intervalo, no sé, en gramos va entre 10 y 12 y en el medio está el 11. Entonces hablamos del intervalo que va de 10 a 12 gramos o el intervalo que anda cerca de 11 gramos. Alrededor de 11 gramos. Es un valor representativo. ¿Sí?
Entonces, no sé, si el que tiene frecuencia más alta es el que tiene esta marca de clase en 11 gramos, a veces se dice que la moda de esta distribución es 11 gramos. O sea, se usa el numerito del medio como representativo del intervalo. Pero creo que es más común hablar directamente de la clase modal. Cosas que en el laboratorio donde trabajes te dirán, bueno, nosotros lo llamamos así y te acostumbras. Hay variaciones. Por eso insisto que hay protocolos de trabajo. Cuando vas a un lugar, te dicen con qué protocolo trabajar. Y cuando se presenta el informe, se hace como introducción un resumen del protocolo que seguiste. Para que el informe que das se entienda cómo lo hiciste. Para darle sentido. Bien. ¿Qué es la mediana? Tengo perdido el mouse. ¿Qué es la mediana? Volviendo a la lista de datos ordenados y a la idea de buscar posiciones, la mediana es el dato que encontrás cuando recorres la lista ordenada hasta la mitad de la lista. O sea, es el dato que está en la posición central. Y siempre que decimos posición es posición dentro de la lista ordenada. Hay alguna sutileza que vas a ver ahí, como cómo se define precisamente la mitad de la lista. Y te digo un ejemplo. Vamos a borrar acá. Vamos a poner, por ejemplo, que por acá anda el dato, eran 200 datos en este ejemplo. Por acá anda el dato 100 y el que sigue es el 101. No se ve. ¿Y cuál es la mitad de la lista de 200 datos? Y la mitad sería invocarle entre 100 y 101. El criterio es técnicamente una posición tal que por encima haya la misma cantidad de datos que por debajo. Y si me paro entre 100 y 101, por encima de 100 y por debajo de 100. Está perfecto. Te dicen que se calcula con una formulita que es la cantidad de datos dividido 2, que 200 sobre 2 te daría 100, más 0,5. Para dar ese medio paso, se llama un paso a cada vez que avanzo acá, medio paso para quedarte entre medio. Ahora, cuando, no quiero mucho insistir en esto que lo encontré en el libro, pero la idea es, le invoqué un lugar que me cayó entre medio de dos datos. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué dato hay ahí? Mira, de verdad no hay ningún dato porque es un hueco. Pero vos mirás el dato anterior y el dato que sigue y te imaginas qué dato hay ahí. ¿Sí? Por ejemplo, si son cualidades tipo nivel de calidad. Y el dato, venís de menor a mayor con las respuestas malo, regular, bueno. Y venís con el dato 100 que es bueno y el 101 también es bueno. Iguales. Y entre medio decís, bueno, no vas a inventar un dato distinto. Estás en la zona de los buenos. ¿Sí? Si te cayó en el dato 100 que es bueno y el que sigue es muy bueno, ¿y qué hay entre medio de bueno y muy bueno? No tenés que inventar otro valor porque no tenés que salir de los valores posibles. Entonces se dice que la mediana está entre bueno y muy bueno. ¿Sí? Y si son números, y los números, si los datos que aparecen en la posición 100 y la 101 son distintos, y entre medio aparece el promedio de ellos dos. ¿Qué te imaginas en el medio? El promedio de ellos dos. ¿Sí? Tipo, más dividido 2 te da que habría en el medio. Pero si este dato es, no sé, te dio 13,5 y este dato te dio 13,9 y decís, bueno, en el medio debería haber un 13,7. Para ir parejito.
Y si lo querés hacer con más precisión de fórmulas, lo que se hace acá es un dato que interpole en forma proporcional. Si un paso avanzaste 0,4, ¿no? Con medio paso vas a avanzar 0,2. Tipo de regla 3 simple. Un paso, avanzás lo que saltó de un dato al otro. Medio paso, ¿cuánto sería? Y la mitad de lo que avanzaste y haces medio paso. No sé si quedó si en ese lenguaje de dar medio paso y hacer una cosa proporcional quedó más claro, pero los numeritos con números funcionó. Sí. Tengo una... Venga, estamos midiendo la mediana, ¿no es cierto? mediana, sí. Cuando hago la suma de n, ¿tengo que sumar las frecuencias o tengo que sumar los datos? Los datos, así como vienen repetidos, Ajá. los contás todos. Acá yo me imagino que hay datos repetidos, están ordenados. Por ejemplo, hablando de calidad, este dato es algo salió malo, 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 y hay un montón de datos que dicen malo. ¿Cuánto va a haber? Y tanto como la frecuencia absoluta del valor malo. Ujú. Y después el que sigue dice regular. Y el que sigue dice regular. O sea, hay toda una tanda de malos, una tanda de regulares. Que en esta lista para contar los tenés que como que repetir según su frecuencia. O sea, la frecuencia te Sí. sirve para saber cuántos datos iguales hay. Y cuando yo te digo que caminé tantas posiciones, me fui bancando los repetidos. O sea, no me salía ninguno. ¿Sí? Ujú. Te imaginas una lista Sí. de punta a punta con los n datos. Que a veces no te la dan, y yo siempre recomiendo a los chicos, estoy pensando en el curso que veo, el presencial, que lo veo más seguido. ¿No te dieron esta lista? Imagínatela, dibujátela en borrador al costadito. Porque a vos por ahí te dieron una tabla de frecuencias, que dice, mira, malo hay 14 productos, regular hay 27. Y bueno, pone de 1 a 14 malo, de 27, de 1 a 14. Después del 15 a no sé cuánto, los 27 que te ponen, pone regular, aunque es un borrador. Y cuando hablas de posición, ahí es donde tenés que mirar. Si no tenés dibujado, la gente va y mira otra cosa y se equivoca. ¿Sí? Entonces, dibujarse esta lista que estoy usando todo el tiempo, siempre que hablas de posición, te moves en la lista de datos ordenados y te la haces al costadito, borrador, con puntos suspensivos, pero que te diga, que te muestre a vos dónde estás parada. O sea, buscar una posición, buscar dónde me paro en la lista. La lista completa de todos los datos repetidos como estaban. Y ordenados. Ujú. Porque pues, si los mezclas no tiene sentido. Voy hasta la mitad y encuentro, no sé, una ensalada porque mezclé. No, cuando están ordenados. Entonces, estas cosas, las medidas de posición, tienen esta complicación técnica. Que una posición puede caerte entre medio de datos. Y uno tiene que leer ahí lo que habría en el medio. Que bueno, se llama interpolar, se llama, o encontrar el valor que estaría entre medio. En forma proporcional a... Bueno, en un paso sabes cuánto avanzás. En medio paso, calculate cuánto avanzás por regla 3 simple. ¿Sí? Bueno, eso es la mediana. El dato que está en la mitad de la lista ordenada. Y la mitad nos referimos a la mitad recorriendo cantidad de datos. ¿Ok? Bien. Y vamos con las medidas de tendencia central. Vuelvo por acá. Vimos la moda entonces. Vimos recién la mediana. La otra es la media aritmética. Que es lo que se llama promedio. Que significa hacerte una suma de todos tus datos. Que es el dato 1, vamos a ver simbólicamente. El dato 1 más el 2, el 3 hasta el dato n. Que en este ejemplo de allá arriba eran 200. Y dividí por n. Ujú. Ahora, ¿cuánto se puede hacer este proceso? Estoy hablando de sumar datos. Y los puedes sumar si son números. Si son cualidades, yo no puedo sumar bueno más bueno más bueno, da 3 buenos, no se hace. Si son números, 3 más 5 más 7 los puedo sumar.
O sea, se tiene que poder sumar a calculadora. Entonces, si llega a ser una variable cualitativa, no tiene sentido hablar de promedio. Muchas preguntas que yo voy poniendo es decir si se puede o no se puede calcular tal cosa, si tiene sentido calcular o no. Bueno, la media aritmética solamente para variable numérica, si no, no. ¿Sí? Y bueno, después que te acordás de eso, haces la suma y dividís por n. Hay una notación compacta para esto, que es la notación de sumatoria. Este símbolo es la letra sigma mayúscula del alfabeto griego. La sigma viene siendo como la S nuestra y la S de suma, sumatoria. Entonces uno pone la sumatoria desde un índice i igual a 1 hasta n, donde el índice i se entiende que es el que va contando en qué dato estoy. Dato 1, dato 2, dato 3, dato 4, hasta dato 200. Entonces sumas el dato iésimo, que en la lista el primero, el segundo, el tercero, dato i, y dividís por n. Y como yo puse dato i, pero bueno, si la variable aleatoria se llamara y, estos serían los i sub i, que es el nombre de los distintos datos, el 1, el 2, el 3. Si no sale en palabras me parece bárbaro, pero uno después va a un libro y lo que está anotado dice que dice acá. Te cuento que este símbolo de sumatoria te lo explican siempre, pero no quería dejar de mencionarlo hoy. Entonces, tenemos también la media aritmética. Las medidas de tendencia central. Pueden coincidir o no coincidir, ¿eh? Porque es la idea de ver el medio pero con distintos criterios. Entonces, calculado de una manera me da una cosa, calculado de otra manera me da otra. Típicamente. Te da otra cosa pero te da cerca en general. ¿Sí? Bueno. Se me pierde el mouse. Acá. Debe tener poca pila. Medidas de posición. De vuelta son, la idea, insisto, es moverse en la lista ordenada, ir hasta tal lugar y ver qué dato hay. Ahora, en lugar de moverte hasta la mitad, una medida típica es moverte de a cuartos. Recorres la primera cuarta parte de la lista y el valor que está ahí se llama el primer cuartil. Cuartil porque vas por cuartos. Entonces yo acá haría este recorrido como parando en distintos lugares. Si vas hasta un cuarto de la lista, voy por acá, un cuarto, el valor que encontrás se llama primer cuartil y se lo anota como Q1. Q de cuartil en inglés, en español es con C. Y el primero. Si recorres otro cuarto de la lista, lo que encontrás ahí sería el segundo cuartil. Pero vamos, que si recorriste dos cuartos, estás en la mitad. O sea que es lo mismo que hicimos antes, que es la mediana. ¿Sí? El cuartil Q2, a veces te lo llaman cuartil Q2, pero es lo mismo, sinónimo, o sea, porque es lo mismo que la mediana. Entonces, a mí me gusta más, y muchas veces se hace así, siempre depende del libro, del profe. Y los cuartiles son Q1, la mediana, y ahora viene el próximo. Pero no llamo Q2, llamo mediana directamente. Si recorres otro cuarto de la lista, o sea, si venís recorriendo tres cuartos, vamos a poner un cuarto, más un cuarto, más un cuarto. Recorres tres cuartos, el numerito que aparece acá es el tercer cuartil. Y lo notas como Q3. Entonces la idea de los cuartiles es la misma idea de encontrar datos en ciertas posiciones. Pero el criterio es, andaste un cuarto de la lista, hasta dos cuartos de la lista, tres cuartos de la lista. ¿Sí? Ahí donde te dan formulitas tipo, mira, para encontrar el primer cuartil, tenés que ir a la posición n, que es la cantidad de datos, dividido 4, más 0,5.
La misma idea de hoy, viste, de ir hasta la mitad, un cuarto. Más 0,5 para dar el medio paso que te deja separado del cuarto de arriba y los 3 cuartos que vienen. Para ir a la mediana era n sobre 2 más 0,5. Y para el tercer cuartil es 3 cuartos por n, o 3 por n digo 4, más 0,5. Pero te quiero insistir porque después en clase los veo marearse, por las dos te insisto. Una cosa es la posición donde hay que mirar, que es como venir así y decir, paré en tal lugar. Y otra cosa es mirar el número que corresponde. El primer cuartil no es el resultado de esta cuenta. El resultado de esta cuenta te dice dónde mirar en la lista, y ahí vas y miras qué número encontraste. Por eso te hacía el dibujito. El primer cuartil es el número que encontraste en tal lugar. La mediana es el número que encontraste en tal lugar. El tercer cuartil es el número que encontraste en tal lugar. Y perdón que dije número. El dato. Porque los datos pueden ser números o pueden ser categorías. El dato que encontraste en ese lugar. ¿Sí? Y después si vas de a 10%, se dice que tenés los deciles. Puedes recorrer el 10% de los datos, el 20%, el 30%. Entonces se dice el primer decil, el segundo decil. No insistimos en la práctica porque al final es la misma idea, pero te cambia la fórmula de posición. Y después también se habla de percentiles. ¿Cuál es el dato que está en la posición 45%? No sé por qué a alguien le interesó eso, pero te lo pregunta. Y bueno, recorrer la lista hasta el 45% de los datos. Hacete una regla de 3 simple. Si 100% son n datos, 45% ¿cuánto? Calcula, vas hasta ahí y mirá. Lo que me interesa de todas estas medidas de posición, lo que interesa acordarse cuál es el mecanismo para construirlas, para buscarlas. Es moverse en la lista hasta donde te dicen y buscar el dato que corresponde. Bien. Y después están las medidas de dispersión. Y con eso termina mi resumen. Y vemos ahí. No sé si algunas preguntas que tenía ya pasamos, ya están como contestadas. Mi idea era, que de hecho las he hecho. Cuando llegaste a tal cosa que estamos hablando, me hiciste la pregunta porque era, si hacemos el recorrido, esperaba que puedan aparecer todas las preguntas ordenadas. Entonces las medidas de posición ya las contamos ahí. Y las medidas de dispersión son qué tan ancho es el dibujo de la distribución de datos. Y tenemos dos medidas de dispersión. Dos y una medio pariente, no sé. A ver. Medida de dispersión tenemos el rango intercuartílico. Así se llama. Que tiene que ver con los cuartiles. ¿Qué es? Vos estás trabajando con cuartiles, te fijas el valor del Q1, primer cuartil, te fijas el valor del Q3 y te fijas cómo están de separados. Eso te da una idea de o sea, cómo están de separados. ¿Qué quiere decir? La verdad que es más fácil si pensamos variables numéricas. A ver, no, para dar la idea quiero hacer las dos cosas. Pensemos en, como estaba por acá, en una variable categórica ordinal porque si no, no se puede ordenar, que decía categorías malo, 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 después regular, después bueno, muy bueno. Entonces, suponete que el primer cuartil te salió ya en regular. Y después en todos regulares, pasás por la mediana, bien regulares, pasan a buenos, y el tercer cuartil te salió bueno. Bueno, el rango intercuartílico es desde regular hasta bueno. Aunque no puedas hacer cuenta, lo puedes decir. Desde regular hasta bueno. La idea es que
en esta región, desde el primer cuartil, pasando por la mediana y hasta el tercer cuartil, tenés la mitad de los datos. Esta raya quedó medio larguita, quedó medio desproporcionado, pero suponete que había más datos, así. Entonces, ¿por qué? Un cuarto los dejaste afuera. El segundo cuarto lo estoy contando, el tercer cuarto lo estoy contando. Acá está la mitad de los datos. Es la mitad central de los datos. Entonces el rango intercuartílico se entiende como que, mira, el 50% central de los datos está concentrado entre regular y bueno. No más ancho. ¿Sí? Y eso te da una idea de, bueno, un poco concentrado. Si el primer cuartil era regular y el tercer cuartil era regular, que sí que todos son regulares. Entonces el ancho no se mueve de regular. Está mucho más concentrado en regular que otra cosa, ¿sí? Y si lo hacemos con números, tengo que cargar una página acá. Me hace un poco más despacio. Si lo hacemos con números, una variable numérica, esto se puede hacer más bonito. Si pongo la regla, hacer derechito. Tenés una variable x y tenés tenés un eje numérico graduado, ¿no? 1, 2, 3, 4, lo que sea. Yo prefiero hacerlo así genérico para decirlo. Uno puede dibujar todos sus datos acá. Los pongo como puntitos rojos. Y entonces por acá no hay, por acá hay mucho. Y por acá hay menos. O sea, más separado que decir que no encuentro tantos datos juntos. Estos datos están ordenados de menor a mayor. Es un dibujito, estos puntos rojos es un dibujito de lo que tendrías allá en la lista de datos. ¿Sí? El primer número, el segundo número, números. 1,2, 1,5, todos números. Para cada número una marquita en el eje. Entonces, si acá tenía 200 datos y acá tengo 200 puntitos. Paso la cantidad, bueno, paso un cuarto de los datos y encuentro el cuartil Q1. Acá. Paso otro cuarto de los datos. Si eran 200 datos, estoy diciendo paso 50, marco. Paso otros 50, marco la mediana. Me lo suelen poner. Paso otros 50 datos, encontré el cuartil Q3. Y los próximos 50 datos son los últimos. ¿Sí? Entonces, en ese caso, el cuartil Q1 y el cuartil Q3 son números. Y uno puede medir esta distancia, este rango intercuartílico, haciendo la resta de los números. Por ejemplo, si este número es 1,3 y este es 2,1, ¿cuánto hemos avanzado acá? Suponete que son gramos de algo que estoy pesando. Desde el primer cuartil hasta el tercero, el 50% de los datos está entrando en un rango de 0,8 gramos. ¿Sí? Porque de 1,3 a 2,1 es 0,8. Y este 0,8 es la resta, 2,1 menos 1,3. O sea, si querés medir cuánto se avanzó, se hace el más grande menos el más chico. Entonces ese rango intercuartílico, cuando son números, es la resta del Q3 menos el Q1. El rango intercuartílico pongo R y C, que en este ejemplo, digamos, son 0,8 gramos, en general es la resta de Q3 menos Q1. Que te da una idea de, alrededor de la mediana, desde dónde hasta dónde ocupan el 50% de los datos, la mitad de los datos. ¿Sí? No sé si te queda la idea gráfica de que realmente están viendo un ancho. Sí. Ese ancho de los datos es un criterio para definir el ancho. El criterio de los cuartiles, que se usa mucho. Y bueno, si según cómo ande de ancho o no ancho, es decir, es más disperso o menos disperso. Uno suele marcar acá también, cuando son números, el promedio. La media aritmética. ME era por mediana.
Y la media aritmética se la suele poner con el nombre de la variable, si es x. Pero voy a borrar acá. Borré la rayita porque me quedó una llave acá abajo que era la misma idea. Si la variable se llama x, se suele poner x con una raya arriba, para decir esa es la media. X medio lo leen. Entonces, uno hace un dibujito de una caja, se dice que es un diagrama de cajas, y marca en el medio donde está, bueno, no, perdón, no sé por qué me metí con el promedio, lo tenía que haber hecho por separado, perdón. Marcas la mediana, se voy a borrar, este lo borro, era un puntito rojo, estoy prolijando para que quede la grabación. Marco la mediana, y marco desde Q1 hasta Q2, tengo una caja, se dibuja así como una caja, ese que es un diagrama de cajas, que me da una idea de la dispersión por el tamaño de la caja y de la posición central por donde está la mediana. ¿Sí? Y si comparo esto con el rango desde el primer número, del primer dato hasta el último, ¿sí? Desde el primer numerito hasta el último que tengo en la tabla, del mínimo al máximo, comparar el rango total, este es el rango total de los resultados, rango, con el rango intercuartílico, me da una idea de dispersión relativa. Le voy a poner acá encima en la caja el R y C, rango intercuartílico. Entonces, por ejemplo, si el rango intercuartílico es un décimo del rango total, está bastante concentrado. En cambio, si el rango intercuartílico es como el 80% del rango total, está súper disperso. ¿Sí? La idea no es solamente el tamaño entre Q1 y Q3, sino compararlo con el total de los datos. Entonces se dice que tenés una medida de variación, de dispersión relativa del rango intercuartílico respecto al rango total. Eso no está escrito en el libro, pero te lo conté porque la idea es la misma que otra que está escrita. Y es que, aparte del rango intercuartílico, como medida de dispersión, entonces el rango intercuartílico, como medida de dispersión, viene con la idea de posición. Está asociado a las posiciones, a medidas de posición. O sea, se trabajó con cuartiles, se trabajó con mediana, se trabajó con posición. Otro criterio es hablar de la dispersión estándar, que nuestro libro pone DE, D mayúscula, E mayúscula. Que es un criterio numérico asociado a los valores. ¿Qué quiere decir con esto de asociado? Asociado a posiciones porque elaboramos con posición. Y asociado a los valores es que va a trabajar directamente con los números. Se puede hacer solamente cuando son números. ¿Sí? Se puede hacer solamente cuando son números, así que asociado a valores numéricos. Y son como parientes cercanos de la media aritmética, el promedio, que se hace con cuentas, no con estas estimaciones. ¿Cómo sería vamos a hacerlo por acá al costadito, la desviación estándar? Bueno, la desviación estándar, vamos a poner DE, se hace en dos etapas. Primero se calcula la media de tus datos, aquella cuenta de sumar todos los datos y dividir por la cantidad total de datos. Y ahora se habla de dispersiones, diría, se calculan dispersiones cuadráticas, es el nombre que ahora te cuento que es. O se calculan las dispersiones cuadráticas de cada dato.
O sea, si tenés 200 datos, es una cuenta que tenés 200 veces. Que es hincha para trabajar a mano, pero está muy asociado a que lo pasé con computadora. Con una planilla de cálculo, etcétera. ¿Qué es la dispersión cuadrática? Tomás el dato. Iésimo decimos. El dato 1, el dato 2, el dato 3, uno por uno. Le restás la media. Entonces, esta resta te da una medida de qué tan alejado está el dato de la media. Si está alejado, está disperso. Si está cercano, está menos disperso. Ahora, a esta dispersión se la eleva al cuadrado. La idea de elevar al cuadrado es que esta resta puede ser positiva o negativa. Te venías un número más a la izquierda que la media o más a la derecha que la media. Y yo no quiero, y quiero medir distancias. Quiero medir distancias que son positivas. Entonces, cuando lo elevo al cuadrado me da positivo. Y después, con estas distancias, con estas dispersiones cuadráticas, se suman. Como sumabas los datos, ¿viste? Todos, uno por uno. Y se divide básicamente como que se divide por n, como hacer el promedio. Pero hay un detalle técnico que no me importa dónde sale. Se divide por n menos 1. Este 1 es famoso porque ¿de dónde sale? Preguntan todos. No nos metemos. Pero si tenías 200 datos, lo vas a dividir por 200 y por 199. Y todo el libro te hace una frasecita de que viene de tal lado, pero es una frasecita. O sea, es como para llenar el hueco. No importa. De veras va n menos 1. Que si son muchos datos, n o n menos 1 no se nota mucho. Son 1000 datos, 999 datos, en la cuenta no, te da casi lo mismo. Pero si son pocos datos, hay una teoría que dice que n menos 1 te estima mejor las cosas que poner n. Entonces, lo que uno tendría que hacer, escrito en símbolos, es la sumatoria, ¿sí?, de estas dispersiones cuadráticas, cada dato menos el promedio elevado al cuadrado, dividido n menos 1. Y cuando digo sumatoria, desde el primer dato hasta el último. No lo anoto para no joder, pero de todos los datos. Eso que calculás hasta acá, perdón que es larguito, pero es así, se llama varianza. Y el libro que tenemos, muchos lo notan var de x, porque es la varianza de la variable x. Y a la varianza también le podemos decir dispersión cuadrática media. Porque al calcular dispersiones cuadráticas le decimos la media. Dispersión cuadrática media es la idea de la varianza. Entonces, estos son cuentas. Realmente esto es para mandar a fórmula. Es hacer cuenta, al cuadrado, sumar, dividir. En los ejercicios que lo tenemos que hacer, yo he puesto pocos datos como para que no te pasen en un día haciéndolo. Pero si son muchos, lo hace la computadora. Yo prefiero que aprendan a mano qué están haciendo y después cuando le dan clic a la computadora saben qué están haciendo. El último paso es la famosa desviación estándar que estamos buscando. Desviación estándar de la variable x se calcula como la raíz cuadrada de la varianza. Que más o menos me parece que se puede ver venir. Porque yo estaba trabajando con las x, pero por alguna maña lo elevé al cuadrado. Y para recuperar las x tengo que tomar raíz cuadrada. Entonces elevé al cuadrado para que los signos sean todos positivos. Armé mi media de dispersiones y tomo raíz cuadrada al final. Entonces, la desviación estándar vuelve a ser algo del tipo de los datos. Digo, si los datos eran metros, pues está midiendo alguna distancia, cuando haces metro cuadrado, parece superficie, no tiene nada que ver con lo que estabas haciendo. Pero cuando vuelves a tomar raíz cuadrada, otra vez son metros. O sea, volviste a lo que estabas trabajando. Bien, eso es una cuenta que alguien diseñó y que corresponde a un marco teórico. O sea, a un marco teórico que dice, bueno, si... vamos a hablar más adelante. Pero si todos estos números corresponden a una dispersión, a una distribución teórica, esa distribución, cuando haga el histograma, tendría esta pinta. ¿Cómo se entienden estos números? Mira, si vos tenías tu eje de datos, como dice hoy, estoy pensando en un dibujito para comparar con este, así que lo voy a traer para acá.
en azul. Entonces, con esto que hicimos en azul, si tenías tu eje de datos, o sea, el eje donde podés dibujar los datos, X, digamos, con su graduación, como estaba allá arriba. 1, 2, 3. Tenés los datos, que eran los puntitos rojos. Más amontonadito, acá hay muchos datos, muchos parecidos, después están más distintos. ¿Sí? ¿Quise hacer lo mismo que allá arriba? Entonces, acá arriba vos, acá en este eje, podés marcar la media que calculaste, es un valor que te dice el centro de esto. ¿Sí? Si hicieras un histograma, donde están los datos más amontonados, tendría un perfil tipo: hay mayor frecuencia, hay menor frecuencia. ¿Sí? Esta sería la curva que viene del polígono de frecuencias. Tendría esta pinta que es más alta donde están los datos más amontonados. Bueno, la desviación estándar, por alguna teoría, se entiende como si te parás en la media y te moves lo que dice la desviación estándar hacia este lado, una desviación estándar a la izquierda y otra a la derecha. O sea, son números, ¿no? Si esto era, no sé, 1,5 y la desviación estándar es 0,2, está yendo de 1,5 hasta 1,7 para un lado y 1,5 hasta 1,3 para el otro. O sea, sería la media menos la desviación estándar y más la desviación estándar. Ese esquema te dibuja un ancho que se entiende que es el ancho de la distribución. No se ven estas cuentas, pero corresponde a un marco teórico que te dice: ¿esto para qué lo hacemos? Para estimar el ancho de la distribución. En el sentido de, si hiciéramos un histograma con mucho cuidado, con mucho intervalo chiquito, tendría esta pinta, y sin hacerlo, o sea, sin hacer toda la parte gráfica, esta cuenta me da el ancho de la distribución. Que de vuelta es una idea de dispersión. Lo que era, ¿viste? Es como el rango intercuartílico que te da un ancho. ¿Y para dibujarlo, digamos, a espejo a partir de la media? Algo así sería. La para desviación. dibujarlo, Claro, para un lado y sí. para el otro. Sí, de despejo, decir. Sí, lo calcularías como que este valor, vamos a llevarlo más abajo, es la media más la desviación estándar. Ajá. Y te dice hasta dónde llega el ancho de la distribución. Y del otro lado, este valor, vamos a llevarlo para allá abajo para pasar el cartelito, sería la media menos la desviación estándar. Esa es la fórmula para decir, si haces eso, y te digo, creo que recién dije, desde 1,3 hasta 1,7, bueno, la distribución está centrada entre 1,3 y 1,7. Y tiene un ancho dado por la desviación estándar, que es 0,2. Fíjate que estás mirando con mucha atención. El ancho que dibujé corresponde a 2 desviaciones estándar. Al doble de la desviación estándar. Si la desviación estándar te dio 0,2, el ancho es 0,4, porque se usa para definir un ancho yendo para los dos lados, ¿no? Entonces el ancho de la distribución, acá puse dispersión, el ancho de la distribución de datos, si lo hacemos con la palabra ancho, está descrito por esta medida, pero sería 2 por la desviación estándar, el doble. Para comparar con la idea de ancho allá. Sí. Bueno, estas cuentas se pueden hacer obviamente cuando tenés números, porque tenés que restar, hacer promedio, restar, elevar al cuadrado, sacar raíz cuadrada. Es solamente para las variables numéricas. Y en la práctica se usa para las variables numéricas continuas. Más que nada. ¿Sí? Que insisto, ya para ir terminando, si el trabajo de ustedes va a pasar por medidas de laboratorio, imagínate, entonces lo más probable es que trabaje con variables numéricas continuas. Y si esto se usa típicamente para variables numéricas continuas, bueno, esto se usa mucho para hablar de
de posición central y de distribución o error, se dice, de una medida. Cuando hablo de estadística en laboratorio, quiere decir que vos medís algo y no te va a dar siempre lo mismo. Entonces, un día te dedicaste a medirlo muchas veces, anotar todas las veces, y decís, bueno, ¿qué me da? Y me da alrededor de tal valor con una dispersión de entre tanto y tanto. Y después das resultados como, no sé, la concentración de potasio en la solución de no sé qué, es de 0,5 miligramos por mol más menos 0,001. Ese más menos, si te suena que las medidas se dan así con un error, te da un valor, más menos tanto, es el rango, es esto. Es este ancho donde uno estima que están cayendo la mayoría de las medidas. No quiere decir que no hay un dato por allá afuera, pero son como menos. ¿Sí? La mayoría de los datos, en la teoría dice creo que son el 69% de los datos o algo así. Una teoría que no estamos haciendo, una cantidad determinada de los datos, una proporción determinada, un porcentaje determinado, está cayendo entre la media y la desviación estándar puesta con más menos, por un lado y por el otro. Que es estándar, estándar quiere decir que lo usan todos, ¿sí? Es una forma estándar de darte la información de que los datos no son siempre lo mismo, sino que están desparramados alrededor de un valor central. Desparramados están desde el más chiquito hasta el más alto en realidad. Pero el criterio estándar de desparramo o de dispersión es esta cuenta. Con esto hicimos un recorrido de todas las tres clases. Y bueno, espero que puedas seguir mirando los... Venís corriendo contra el tiempo, pero que puedas seguir mirando los que todavía no has visto. Y yo ahora voy a mandar un mail diciendo que está el video. Espero que haya salido bien grabado. No voy a retar a nadie porque no vino, porque son opcionales. La modalidad combinada tiene como esencia que cada uno maneja sus tiempos. Entonces estas charlas son por invitación. Me alegro que viniste, porque nos conocemos y podemos trabajar un rato. Muchas gracias. Si no venía nadie, yo me iba a quedar muy triste. Pero bueno, no es triste porque hay muchos que no vinieron. Pero por lo menos se hizo y quedó grabada. Sí. Y yo ahora voy a mandar un mail avisando las consignas, que es un trabajo para entregar. Y por ahí le doy más plazo que el que había puesto, porque si no vino gente... Ahora reviso el plazo. Pero había pensado que tengan hasta el lunes que viene, hasta el martes que viene, después del feriado. Ya. Hablando entre nosotros, ya lo voy a tirar hasta el viernes que viene. Porque el que no vino tenga tiempo de verlo y encontrar sus tiempos dentro del fin de semana y la semana de trabajo para hacer la consigna. Que es un enunciado parecido a los de la práctica y con la información que te dan, armar todo lo que te voy pidiendo. Sí. ¿Eso lo tenemos que hacer en formato todo así digital como hicimos los otros o tiene que ser escrito? Como quieras, como quieras. Prolijo, que se pueda leer. Si te Sí, das sí, sí. maña para hacer tipear y hacer los dibujos y los gráficos, bienvenido. Pero si eso lleva mucho tiempo, no, la idea no es que se gasten tiempo en hacer eso, sino que lo haces prolijo en papel, lo escaneás, o una buena foto, y bienvenido. ¿Sí? Que esté prolijo. Genial. Pero no es obligatorio encontrar un software que te haga los dibujos. O sea, yo prefiero un trabajo hecho a mano que los que agarran el Excel y me mandan lo que de Excel. Porque usar Excel es como darle enter a seguir un tutorial. Y hacerlo a mano transmite más que lo han elaborado. Como guste. Pero hacerlo a mano primero en todo caso, si lo vas a, Sí, sí. a digitalizar o tipear, digamos, después. Bueno, y te comento algunas cosas. Puedo dejar de compartir esto. Así se ve más grande. Algunas cosas que conversamos al principio, la reunión inicial, cuando no estaba, es que el curso está diseñado, propuesto para que sea a la medida de los estudiantes, o sea, que sea inclusivo, que no sea que fijamos
algún criterio y el que no llega se quedó afuera y no nos importa. El curso va a la medida del que trabajó. O sea, si seguimos las clases, subieron los trabajos, no hubo mayores preguntas mientras lo hacían, yo entiendo que algo similar a lo que hicimos lo van a poder hacer. O sea, para no te agarre nervio de examen. Y si alguien no lo pudo hacer ahora, habrá una instancia para que me muestre después si lo pudo hacer, se lo recuperó, se habrá recuperatoria. ¿Sí? Entonces, la instancia de evaluación no debería ser una crisis de examen, sino, bueno, llegó la hora de pasar prolijo lo que hicimos y mostrárselo al profesor para que lo revise. Y Sí, si hay errores, los voy a marcar y comentar para aprender. Y si no hay errores, todo contento. Pero si hay errores, sirven para seguir aprendiendo. ¿Está? sí, sí. Bien. ¿Alguna pregunta? No sé, me mandé con mi resumen y me llevó todo el tiempo, pero ¿qué quisieras conversar? No, no, ya está todo. Yo ya anoté todo y cosas, si no después también puedo volver a ver la clase. Dale, y escribir al foro de consulta. Sí, ¿Sí? sí. Eh, en, eh, en el foro de consulta, cuando me llega una pregunta, yo digo, me entusiasmo y ahora tengo algo que explicar. Pues preparar explicaciones en el aire sin saber quién está escuchando, no sé, ya están grabadas, ya están los libros. El asunto es cuando viene la pregunta, a ver si podemos aportar lo que hace falta para destrabarla. Ujú. Bueno, cumplida la tarea de hoy. Sí. Un gusto verte. Muchas gracias. De nada, ya vendrá la próxima. Y seguí en Gracias, hasta contacto con luego. los foros. Hasta luego. Sí, sí. Chao. Nos vemos.